Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Gloria al Señor que estamos de nuevo aquí para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de este Cristo que está forjado hoy dentro de nosotros como el Espíritu que da la vida. Qué bueno de que Él vivió ese vivir humano para mostrarnos y dejarnos un modelo, como dice Pedro, que ahora nosotros podamos ser aquellos que andamos en sus pisadas y hacemos la voluntad del Padre. Señor Jesús, y Él fue a la cruz, y dice que allí trató con todo lo negativo, venció al mundo, venció al diablo, venció el sistema religioso, lo venció todo, y dice que lo exhibió públicamente sobre todo principado, autoridad y potestades. Y Él llegó a ser victorioso, murió, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo, y la muerte misma dice que lo expulsó y llegó a ser el Espíritu vivificante, porque resucitó. Él venció la muerte y llegó a ser el Espíritu y se apareció a sus discípulos y le dijo: paz a vosotros, no temáis. Recibir el Espíritu Santo. Y qué maravilloso de que hoy ese Espíritu Santo, como el Espíritu todo inclusivo, que todo lo logró, ahí va incluido ese vivir humano, esa crucifixión, esa muerte, esa resurrección y esa ascensión, hoy está dentro de nosotros, y por eso hoy nosotros podemos ser no vencedores, sino que podemos llegar a ser más que vencedores, porque el que venció todo está en nosotros. Sin que en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque podemos tocar el trono de tu gracia, podemos tocarte a ti mismo. Tú te has hecho tocable, tú te has hecho aún comestible, te podemos comer en la palabra, digerible, tú te puedes digerir dentro de nosotros para que pueda ser distribuido en todo nuestro ser y llenarnos y empaparnos de tu persona maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Por eso en esta mañana queremos ponernos en ti, para que realmente tú seas el que pueda fluir a través de nosotros. Señor, limpia nuestros canales, de tal manera que tú puedas salir limpio, para que pueda ser impartido, forjado y dispensado dentro de la humanidad. Señor, despeja los cielos, despeja los aires, Señor, para que las ondas puedan llegar a muchos hogares. Rompe con toda religiosidad, rompe con toda tradición. Señor, todo lo que no seas tú mismo, destrúyelo, elimínalo, difumínalo. Aún al enemigo queremos y deseamos expulsarlo de aquí de la tierra, el estrado de tus pies. Así que, Señor Jesús, venimos a ti, a la fuente de la vida. No queremos ir a cualquier cosa, no queremos ir a cualquier religión, no queremos ir a cualquier organización, denominación, sino queremos ir a tu persona viviente. Gracias, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, ya llevamos 3 temas. El tercer punto, o mejor dicho, el tercer mensaje del bosquejo número 1. Qué maravilloso de que los hermanos nos dan unos bosquejos, pero ahora necesitamos introducirnos, desmenuzarlo, saborearlo, masticarlo, digerirlo, Señor, asimilarlo, para que se pueda llegar a ser vida en nosotros y podamos ir soltando toda la mundanalidad y todo lo negativo que hay en nosotros, y pueda ir quitando todo lo que no seas tú. Y el tema general de este bosquejo, que es el número 1, pero este es el mensaje 3 del número 1, dice: satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en el recobro del Señor. Dios tiene un recobro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está recobrando lo que había en su corazón desde un principio. Él está recobrando todo lo que el pulgón se ha comido. Él está restaurando. Él está trayendo ese avivamiento
pero no un avivamiento escandaloso y que creemos que viene de fuera y que no, ese avivamiento sale de nuestro interior. Dios mismo se está avivando, dispensando, saturando dentro de todo nuestro ser. Así que estamos en el mensaje 1 y dice que se titula La necesidad que Dios tiene en la era presente. ¿Cuál es la necesidad que Dios tiene hoy en la era presente? Es que nosotros seamos aquellos que realmente confiamos en Él, aquellos que realmente vivimos por Él. Así que vamos a entrar y voy a leer un versículo y cómo que el Señor quiere que nosotros cooperamos con Él y nos ha dado la autoridad. Señor Jesús, esto es maravilloso. Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, queridos hermanos y hermanas, en Génesis 1:28 dice, llenad la tierra, sojuzgarla, y escucha, y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. En Apocalipsis 5:10 dice, y de ellos, ¿quién es de ellos? Nosotros. Y de ellos dice, has hecho para nuestro Dios un reino, ¿de qué? De sacerdote, y reinarán sobre la tierra. Hermano, tenemos que ser aquellos que reinamos en la tierra. El enemigo no tiene nada que hacer. El Rey de Reyes hoy está dentro de nosotros. Génesis contiene dos palabras muy significativas. La primera es sujuzgar, en Génesis 1:28, que también se puede traducir en la palabra conquistar. Oh Señor Jesús, gracias que tú nos has puesto aquí, con tu espíritu dentro de nosotros, nos ha dado autoridad para ejercer dominio, no control, no ambición, sino dominio en cuanto a las potestades del enemigo. Y significa conquistar, que es lo que hemos dicho de la palabra anterior, que hemos dicho sujuzgar, que se puede traducir en conquistar. Y la segunda palabra es guardarse en Génesis 2:15. Estos versículos nos muestran de que Dios ordenó al hombre que conquistara y guardara la tierra. Esa era la intención original de que Dios consistía en que Dios quería dar la tierra al hombre para que el hombre fuese el lugar donde éste moraría, digamos nosotros. Dios no tenía ninguna intención de que la tierra se volviese desolada y vacía. Dios deseaba que por medio del hombre impedir de que Satanás importunara la tierra. Pero el problema era en que Satanás ya estaba en la tierra y tenía la intención de hacer una obra de destrucción sobre ella. Señor Jesús, por consiguiente, Dios deseaba de que el hombre restaurara la tierra, arrebatándola de las manos de Satanás. La iglesia gloriosa, en un libro de Watchman Nee viene esto, en la iglesia gloriosa. Y algunos podrían preguntar, ¿por qué Dios mismo no echa a Satanás al abismo o al lago de fuego? Nuestra respuesta es la siguiente. Hermanos y hermanas, Dios puede hacerlo, pero Él no quiere hacerlo Él mismo. Dios desea usarnos a ti y a mí, al hombre, para lidiar con su enemigo. Y Él mismo creó al hombre con este propósito. Dios quiere que la criatura lidie con la criatura. Él desea que su criatura, el hombre, lidie con su criatura, digamos, pelee, conquiste
a su criatura caída, a Satanás, a fin de que podamos regresarle la tierra a Dios. Señor Jesús, oh, yo quiero ser uno de los que coopera contigo, Señor. Hermanos y hermanas, necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre. Queremos ser aquellos que cooperamos con Dios. Dice que muchas veces la obra de salvar alma no es necesariamente la obra de Dios. Salvar alma soluciona el problema del hombre, pero la obra de Dios exige que el hombre ejerza autoridad para tener dominio sobre todas las cosas que Él creó. Así que Dios necesita una autoridad en su creación y Él le escogió al hombre para que tuviese esa autoridad. Si nosotros estuviésemos únicamente aquí para nosotros mismos como simples hombres, entonces toda nuestra búsqueda y anhelo consistiría en amar más al Señor y ser más santo, más celoso y salvar más almas. Estas cosas son buenas, pero tiene que ver simplemente con el beneficio del hombre. Pero la obra de Dios y las necesidades que Dios tiene son completamente desatendidas. Y nosotros debemos ver de que Dios tiene su necesidad. Así que le damos gracias a Dios de que Él nos encargó el ministerio de reconciliación. Pero aun cuando hayamos salvado a todas las almas de todo el mundo, ¿sabe? Todavía no hemos cumplido la obra de Dios ni satisfecho los requisitos de Dios. Así que aquí vemos algo que se llama la obra de Dios, la necesidad de Dios. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, podía seguir compartiendo más, pero nos vamos a digamos, ir al bosquejo. Y lo que queremos realmente es recordar un poco solamente algunos puntos, como siempre hago, solo leerlo de la semana pasada. Y aquí estábamos en la letra A, que dice así: para sojuzgar a su enemigo y así resolver su problema, dice que Dios le dio al hombre autoridad para regir sobre todo lo que Él creó. Maravilloso. Señor Jesús, necesitamos realmente ver este asunto. El hombre dice que debe regir especialmente sobre la tierra e incluso sojuzgarla, porque la tierra ha sido usurpada por el enemigo reverde de Dios. Así que nosotros tenemos que ser aquellos que cooperamos con Dios. Así que Dios necesita que el hombre ejercita su autoridad sobre todo lo que se arrastra y sobre todo lo que sojuzgue y conquiste la tierra reverde, a fin de que Dios pueda recobrar la tierra. ¿Para qué, hermano? Para su reino. Señor Jesús, yo quiero cooperar contigo para recobrar tu reino. Señor Jesús, Dios quiere usar al hombre para lidiar con su enemigo. Oh Señor Jesús. Y Él creó al hombre con este propósito. Dios quiere que su criatura, el hombre, como hemos dicho antes, lidie, pelee, conquiste a esa criatura caída que es Satanás. Señor Jesús, maravilloso. Si nosotros no restauramos la tierra, arrebatándola de la mano de Satanás, hermanos y hermanas, aún no hemos cumplido el propósito que Dios tuvo al crear al hombre y sojuzgar la tierra y ejercer dominio. Así que necesitamos, digo otra vez, pelear, lidiar con Satanás, porque Dios quiere recobrar la tierra para el beneficio de Dios, y de esta manera podemos ser aquellos que satisfacemos la necesidad de Dios. Señor Jesús, me encanta esto, hermanos y hermanas, que seamos aquellos que cooperamos con Dios. Entramos también aquí en el punto Romano 3.
Dice que Dios necesita darle fin a esta era. Dios necesita darle fin a esta era. La situación que prevalecerá antes de la venida del Señor será como los días de Noé. Los días de Noé, hermano, terrible. Ya no lo está advirtiendo la palabra. Se daban hombre con hombre. ¿Qué está ocurriendo? Mujeres con mujeres. El mundo estaba hecho un caos. Vicios, contienda, divorcio, juicios, peleas. Señor Jesús, y nosotros supuestamente somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Tenemos que ser aquellos que cooperamos con Dios para llevar a cabo el propósito y el deseo del corazón de Dios. El deseo de las naciones es Cristo. Cristo es el deseado de las naciones. Pero ¿cómo oirán si tú y yo no nos levantamos como un solo y nuevo hombre en unidad? Cuidado, podemos predicar el Evangelio, aún cada uno por su lado, por un grupo por un lado, otro grupo por otro, pero eso no es lo que Dios quiere, porque eso confunde, divide. Dios quiere que seamos un solo y nuevo hombre, donde realmente cooperamos, que somos uno en el Espíritu. Maravilloso. Señor Jesús, oh Señor, te amamos. A ver por dónde voy. Oh Señor Jesús. Noé vivió, dice, en una era torcida y perversa. Noé vivió en una era torcida y perversa. En Mateo 24 y también en Lucas 17, el Señor Jesús comparó nuestra era en los días de Noé. Comparó nuestra era en los días de Noé. Las condiciones del vivir maligno que aturdieron a la generación de Noé antes del diluvio, describe la peligrosa condición del modo de vivir del hombre antes de la tribulación y la parusía del Señor. Señor Jesús, oh Señor, te amamos. Maravilloso. Hermanos, hermanas, si nosotros queremos ser aquellos que participamos en el arrebatamiento de los vencedores para disfrutar la parusía del Señor y escapar de la tribulación, debemos de vencer hoy el efecto estupefaciente del vivir del hombre. Señor Jesús. Así que, hermano, esa fue la parte que estuvimos cubriendo la semana pasada y necesitamos introducirnos en este rico vivir, en este rico disfrute, hermanos y hermanas. Comenzamos en un punto que era en el punto B del punto Romano 3. Dice así: hoy en día solo se encuentra dos cosas en la tierra: la generación torcida y perversa y la iglesia como la expresión corporativa de Cristo. Como la expresión corporativa de Cristo. Hechos 2:40 dice, y con muchas cosas, palabras, dice, testificaban solemnemente, dice, y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ser salvo de esta perversa generación. Y en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Escucha qué maravilla. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Y habla aquí también en 1 Corintios 1:2. Este versículo necesitamos desmenuzarlo y disfrutarlo. Mira lo que dice. A la iglesia de Dios.
Oh, qué maravilla, Señor Jesús. No pregunte a qué iglesia va. Eso quiere decir que tú estás en una división. Hay una iglesia, la iglesia de Dios, donde todos hemos sido introducidos en este cuerpo maravilloso de Cristo. A la iglesia de Dios, dice que está en Corinto. Yo diría que está en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en París, en Córdoba. A la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Hermano, nosotros hemos sido santificados y apartados en Cristo Jesús. Dice, los santos llamados. Nosotros hemos sido llamados, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos llamados santos, sin mancha delante de Él en amor. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice, no pensemos que este Cristo es nuestro solo, que la iglesia la verdadera y la esa soy yo. No. Dice, Señor de ellos y nuestro. No es nuestro. No, y es que ellos andan, no. Es Señor de ellos. Hermano, de ellos y nuestro. Primera de Corintios 12:12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Y dice el 12:27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y miembros cada uno. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La letra C dice, si nosotros hemos de ser la expresión corporativa de Cristo en la vida de la iglesia, nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos ser la familia de Noé de hoy, que tipifica al Cristo corporativo de hoy como el arca, que nos librará la edificación de la iglesia de esta generación perversa y torcida, y nos introducirá en la era venidera del reino de Dios. Maravilloso. Primera de Corintios 12:12 lo hemos leído antes. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Y dice en Filipenses 2:12, así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor. El 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros, el realiza, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Primera de Pedro 3:20 dice, los que antiguamente desobedecieron cuando una vez esperaban la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. 21 dice, esta os salva ahora a vosotros como anticipo, como antitipo del bautismo. El bautismo nos libra, es un tipo, no quitando la inmundicia de la carne, sino como petición de una buena conciencia a Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Oh Señor Jesús, te amamos. Gracias por toda esta palabra tan rica y tan maravillosa. La letra D dice, el arca que Noé edificó es un tipo de Cristo como nuestra salvación. Los elegidos de Dios. El arca que estamos edificando hoy, el Cristo corporativo, es la iglesia como nuestra salvación de la generación torcida y perversa y maligna actuar. Oh Señor Jesús, maravilloso. Otra vez viene aquí el versículo 12:12. Es que el propósito de Dios es que se nos meta en nuestra mente, se nos empape de su naturaleza divina. Este versículo dice, porque así como el cuerpo es uno,
Pero nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Pero los muchos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Así que, hermanos, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Maravilloso. Hermanos, hermanas, la vida de la iglesia es el arca actual para darle fin a esta era presente y podamos ser aquello que traemos de regreso a Dios aquí en la tierra. Dice aquí, lo hemos leído antes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Señor de ellos y nuestro. Maravilloso Señor Jesús, qué maravilloso de que podemos disfrutar hoy esta realidad. En primera de Timoteo dice, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, dice que están en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros cómo fue nuestra entrada entre vosotros y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para volveros, dice, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primero Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Maravilloso, hermanos y hermanas. Esto es glorioso, de verdad. Oh, Señor Jesús, el Señor desea que la familia de Noé edifique el arca y dé testimonio en contra de la corriente de la era, de modo que Él pueda usarlo para darle fin a la era y traer la era del reino, que es lo que realmente hemos estado compartiendo anteriormente. Dice que por la fe Noé, dice, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían ni movido de temor reverente, dice que él preparó un arca para la salvación de su casa y por esa fe él condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Eso lo habla en Hebreo. Y en Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Voy a leer aquí un puntito y vamos a hacer un intermedio para escuchar una canción, unos anuncios, y volvemos de nuevo a sumergirnos en esta riqueza. Dice en el punto 2, lo que nosotros hermanos y hermanas estamos edificando en la vida de la iglesia en Cristo, corporativo, como el arca para nuestra salvación y para la salvación para los que están debajo de nuestro cuidado, porque así, como el cuerpo es mucho, lo hemos leído, pero todos los miembros, siendo muchos, es un solo cuerpo. Así realmente es el Cristo. Primero de Corintios 26, 12:26 dice, 14:26 dice así, ¿qué hay pues, hermano, cuando os reuní? Cada uno de vosotros trae salmo, tiene enseñanza,
tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así que, por tanto, dice en Filipenses, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevar a cabo vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que produce en vosotros, realiza en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Así que, queridos hermanos, hermanas, nos quedamos aquí en este punto maravilloso para que ahora podamos seguir compartiendo con vosotros. Así que escuchar esta canción atentamente y también los anuncios, coged lápiz y bolígrafo por si queréis recibir un Nuevo Testamento de estudio muy rico. Le llaman la barra de oro y una colección de 7 libros gratuitamente. Bueno, ahora lo escucharéis. Hasta dentro de un momentito. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros el deseo que Dios tiene que nosotros seamos aquellos que cooperamos con Él. Porque voy a leer un versículo, que este versículo es lo que realmente nos hace ver de que Dios desea cooperar con nosotros. Él hizo aquí una profecía en el capítulo 16 de Mateo. Él se llevó a sus discípulos lejos de Jerusalén, porque en Jerusalén había mucha
religión acumulada. Había en el aire un espesor muy fuerte y eso impedía de que pudieran recibir la revelación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y aquí habla en el capítulo 16 de que el Señor Jesús se lo llevó muy lejos. Ellos fueron llevados a Cesarea de Filipo. Si tú coges un mapa y mira Jerusalén y Cesarea de Filipo, te va a parecer increíble. Pero Dios se lo tuvo que llevar bien lejos para que ellos pudieran recibir una revelación, que es lo que Dios quiere que hoy día su iglesia pueda recibir. Porque hoy entre el cristianismo realmente de verdad, cuando digo el cristianismo no quiero mencionar nombres, digo hoy el cristianismo hay un espesor muy fuerte que impide de que puedan ver claramente el propósito, el plan, el deseo, la intención del corazón de Dios. Entonces hay aquí un versículo en Mateo 16-18 que dijo el Señor: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque ahí el Señor Jesús le hizo una pregunta al apóstol Pedro para que él pudiese ser removido su interior y pudiera captar lo que el Señor quería decirle y prepararle un espíritu para que pudiera recibir esa revelación que el Señor quería que vieran. Entonces, realmente el Señor Jesús le dijo, porque toda esa comunión también está escrita desde el capítulo 13 hasta el 17 del Evangelio de Juan. Eso fue un tiempo muy íntimo de Dios, del Señor Jesús con sus discípulos, declarándole todas las riquezas, todos los misterios y todo lo que Él iba a hacer abiertamente a ellos. Que por eso hoy nosotros podemos captar esta revelación, esta visión, por medio de este Evangelio y también por las cartas de Pablo y eso. Así que el Señor Jesús en aquel tiempo, en aquellos momentos por donde Él estaba con ellos, le hizo una pregunta donde estaba el cielo despejado y Él pudo responder: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que le dijo el Señor Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le reveló al Hijo y por eso Él pudo decir: tú eres el Cristo, el enviado. Oh Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús le dijo: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo, digamos esa afirmación que Él había hecho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y ahora en Filipenses 2:13 dice el apóstol Pablo: llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el quien vosotros realiza tanto el querer como el hacer. El 2:15 dice: para que seáis irreprensibles, no dice complicados, sino sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación perversa y torcida. Así que solamente 8 personas pudo ser salvo en el arca mediante el agua de esa generación perdida. Muchos quizás fueron salvos de la perdición eterna, pero pocos entraron en el arca para ser salvos de la perdición eterna. Así que no necesitamos hacer nada, pero para ser salvos de la generación maligna, nosotros necesitamos edificar el arca. Filipenses 2:12 dice: llevar a cabo vuestra salvación. Esta no es la salvación
de la perdición, no, eterna. Esto se refiere a ser salvo ¿de qué? De esa generación torcida y perversa mencionada en el versículo 15. Muchos de nosotros solo podemos proclamar que hemos sido salvos de la perdición eterna. Esto solo representa la mitad de nuestra salvación. Así que también necesitamos ser salvos de la otra mitad, es decir, ser salvos de esta generación torcida y perversa. Oh Señor Jesús. Hay un libro que se llama El Testimonio de Jesús y habla mucho de este asunto. Para que nosotros podamos ser salvos de la perdición eterna, esto se requiere que simplemente digamos nosotros: oh Señor Jesús, soy un pecador. Oh, gracias que tú has muerto por mí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Salvador. Señor Jesús, perdóname y me arrepiento y creo en ti. Hermanos y hermanas, esto es suficiente para que nosotros seamos salvos por gracia. Claro, esto diciéndolo no como un papagayo, pero sí tocando al Señor y haciéndonos ver que Él es la realidad. Sin embargo, el resto de nuestra salvación requiere que nosotros seamos aquellos que cooperamos con Dios. Por eso en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en vosotros realiza tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Así que esto es lo que nosotros necesitamos responder. Amén a tu obra. Si nosotros cooperamos con la operación de Dios en el aspecto negativo e espontáneamente nosotros seremos rescatados de esta generación torcida, y en el aspecto positivo entraremos en el arca que representa hoy la vida de la iglesia apropiada, genuina, verdadera. Así que necesitamos entrar en la vida de la iglesia apropiada, la cual es, escucha, una prisión para nosotros. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Muchos padres de jóvenes y eso le dicen a los hijos: no vayas tanto a la iglesia que tú vas. Compadécete de ti y no vaya tanto a esa iglesia sábado y domingo. Señor Jesús, hermanos y hermanas, cuánto necesitamos disfrutar de esta realidad, Señor Jesús. Bueno, vamos a comenzar donde nos quedamos, en la letra B, en la letra F, que decía así. Dice: Dios desea la iglesia, el arca, donde nosotros podemos ser salvos de la generación maligna actuar. De la generación maligna actuar. Lo decía, esto en Hechos, capítulo 2, versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y le exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Escucha lo que dice: y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. El 42. Y todo esto dice que perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda alma, y muchos prodigios, dice, que señales eran hechos por ellos, por los apóstoles. Y todos los que habían creído, dice, que estaban juntos,
¿No es esto maravilloso? Estaban juntos, dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y se los repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, dice, y partiendo el pan de casa en casa comían juntos y con sencillez de corazón. Escucha, alabando a Dios. En el 2:47 dice, alabando a Dios y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor, escucha, incorporaba día tras día a los que iban siendo salvos. Maravilloso. Necesitamos esta cooperación, hacerla con el Señor y decir, Señor, queremos ser uno contigo. Punto 1 de aquí de esta letra. Dice que Dios desea salvarnos por medio de esta arca de la generación torcida y desea el Señor introducirnos en el reino de Dios, a fin de que podamos ser aquellos que cumplimos su propósito eterno. En Mateo 6:33 nos dice, buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os serán dadas por añadidura. En Mateo también 13:43 dice, y entonces lo justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Dice el Señor aquí, el que tenga oído, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. Señor, queremos tener oído. Señor Jesús. En Lucas también dijo en el capítulo 12, 32, dijo, no temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre le ha complacido de daros el reino. Y vamos a leer otra vez el versículo de que el séptimo ángel de Apocalipsis dice que tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor Jesús, hermano, esto es maravilloso. Señor Jesús, estoy muy animado, de verdad, muy alentado de que el Señor va a lograr todo esto. El 2, dice que a Dios le preocupa si estamos, o no en el arca. Esto es, en la vida de la iglesia apropiada, Él desea que seamos parte del Cristo corporativo, parte del testimonio de Jesús. En 1 Corintios, como hemos leído antes, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros, muchos dirán a lo mejor que estoy repitiendo mucho este versículo, pero aún repitiéndolo todos los días, no lo entenderemos o lo asimilaremos. Pero dice así, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Señor Jesús, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice Juan, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino, en el reino y en la perseverancia. Jesús estaba en la isla llamado Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y que decía en Apocalipsis 1:11, dice, escribe en un libro, en el rollo, escribe y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y a la Odisea.
Y dice también aquí Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y de las 7 estrellas, son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que son las 7 iglesias. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con este testimonio a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Oh, ¿no es maravilloso esto? Que podamos estar leyendo nosotros este asunto. Señor Jesús, el resplandeciente de la mañana. Señor Jesús. Dice, cuando este arca sea edificada, el Señor Jesús regresará. El Señor Jesús regresará. Por eso en Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh Señor Jesús. Y dice también Apocalipsis 22:7, dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este rollo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maravilloso. 1. Dice que el Señor Jesús aún no ha regresado porque todavía Él está esperando de que el arca sea edificado. Claro. Por eso dijo, yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que Él quiere edificar su iglesia contando con nosotros, nosotros cooperando con Él, porque Él ahora está en nosotros. Él está sentado con el Padre y Él está llevando ahora su ministerio celestial y está continuando su ministerio terrenal por medio de nosotros. Dice Mateo 16, también el versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Cuando el testimonio de la iglesia del recobro del Señor llegue a la madurez, el Señor Jesús regresará. El Señor Jesús regresará. Por eso nos dice en el Apocalipsis, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que somos nosotros, su iglesia, ya nos habremos preparado. Así que dice el Señor Jesús, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Señor Jesús, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, Señor Jesús, ven pronto. Maravilloso. Dice que también Dios necesita a esos vencedores, al Hijo varón, para realizar su mayor mover dispensacional. Señor Jesús. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Dios está clamando con dolores de parto hoy, porque Dios quiere dar esa angustia del alumbramiento que es realmente los vencedores. Escucha, dice, también apareció otra señal en el cielo. Dice, he aquí un dragón. Dice, un dragón, gran dragón escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice,
y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, así que tan pronto diese luz. Y ella dio al hijo un varón que pastoreará de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y después estalló una guerra en el cielo. Dice que pelearon contra el dragón y lo vencieron. Queridos hermanos, es maravilloso de verdad de que Dios está produciendo esos vencedores, que es ese varón que va a vencer. Nosotros necesitamos ser esos vencedores. No tengo tiempo, pero en las 7 cartas del Apocalipsis, en todas el Señor dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en todas dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y dentro de las iglesias dice: al que venciere. Seguramente no van a vencer todos, pero Él dice: al que venza, yo le daré, yo le haré, yo le daré a comer del maná escondido, yo le daré a comer del árbol de la vida, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, yo le pondré un nombre nuevo en la frente. Es decir, que es maravilloso. El hijo varón se refiere a los vencedores en la iglesia, a la porción del pueblo de Dios que son vencedores. Necesitamos vencer, Señor Jesús. Dice: los vencedores son el instrumento que le permite a Dios lograr su propósito. El hijo varón, que son esos vencedores, escucha lo que dice: le permite a Dios moverse. Sin que, hermano, que seamos esos vencedores, esas vencedoras que podamos decir: Señor, muévete, muévete en mí, Señor, para que tú puedas cumplir tu propósito, para que tú puedas llevar a cabo tu economía. Dice: el hijo varón consiste en los vencedores que están firmes en el nombre de la iglesia y toma la posición que todas las iglesias deberían de tomar, y hace la obra de pro de la iglesia, como aquellos que había en Gedeón. ¿Te acuerdas? Vinieron 22.000, pero solo quedaron 300, que son los que hicieron la obra y vencieron a los madianitas y a toda aquella gente. Por eso el Señor está llamando a esos vencedores, que no toda la iglesia va a ser vencedora, será salvo, pero Dios está buscando esos vencedores que traigan de regreso a Señor aquí en la tierra. Cuando Dios gane a estos vencedores, se logrará su propósito y Él estará satisfecho. Y Él estará satisfecho. La mujer universal, resplandeciente, representa la totalidad del pueblo de Dios, y el hijo varón es la parte más fuerte del hijo, es la parte más fuerte de dentro de la mujer. Señor Jesús, oh, eso es algo maravilloso. En la Biblia, lo más fuerte entre el pueblo de Dios son considerados una unidad, escucha, colectiva, que combate la batalla en pro de Dios, y son los que van a traer el reino de Dios aquí en la tierra. Dios usará al hijo varón, a los vencedores, para cumplir su propósito, su economía, su plan, y realizar su propósito maravilloso. Señor Jesús, Dios necesita de que el hijo varón derrote a su enemigo y traiga su reino, a fin de que su propósito eterno pueda realmente
realizarse. Así que el recobro del Señor es el aspecto práctico de su economía, y su economía solo puede llevarte a cabo por medio del Hijo varón. Por medio del Hijo varón. El Hijo varón está relacionado con el mover dispensacional más importante de Dios, Señor Jesús. Dios quiere darle fin a esta era y traer la era del reino. Y para ello Él debe de tener el Hijo varón como su instrumento dispensacional. El arrebatamiento del Hijo varón le da fin a la era de la Iglesia e introduce la era del reino. Señor Jesús, el arrebatamiento del Hijo varón al cielo, la expulsión de Satanás de la tierra y la declaración hecha en los cielos significa de que el Hijo varón traerá el reino en la tierra. Este es el mayor mover dispensacional de Dios. Hermanos y hermanas, oh, qué maravilloso estos 3 mensajes de este primer bosquejo. A mí me ha removido. Así que, si lo quiere tenerlo, están a vuestra disposición. Hermanos y hermanas, muchas gracias por este tiempo y espero que la semana que viene, a esta misma hora, estaremos por aquí para compartir con vosotros esta riqueza de nuestro amado Jesús. Amén.